Ok. Vamos a seguir con lo que es la clase de Kashrut. Ok. Yo sé que tienen a lo mejor un poquito de dudas. He visto algunos trabajos que me han mandado. No he revisado algunos trabajos que me han mandado hoy a última hora. No los revisé. Les pido disculpas. No puedo estar en todo al mismo tiempo. Pero les prometo que así como siempre he revisado sus exámenes y sus tareas, se las voy a revisar a los que faltan y les voy a ir mandando mis comentarios como siempre. Sin embargo, he notado que hay algunas dudas todavía, como que no ha quedado claro muy bien estos aspectos de la mezcla de cómo arreglar nuestra situación cuando tenemos accidentes. Esto sucede por eso cuando las personas estudian kasher, de kashrut, les enseñan superficial y cuando tienen un accidente, como esos casos, tienen que separar las cosas totalmente aparte y hacer shelat hajam. Preguntarle a un rabino o a alguien sobre la situación que ocurrió. ¿Por qué? Porque es muy complicado, sí es complicado, no es fácil de entender y no se preocupen si se sienten frustrados, si se sienten un poquito confundidos, no se sientan mal, porque es muy normal. Hasta que van agarrando experiencia en esto, van aprendiendo. Pero quiero que ustedes entiendan por qué es tan importante el kashrut y por qué no debemos de comer en cualquier lugar. Ahorita que ustedes han estado aprendiendo un poquito, se dan cuenta que cuando antes pensábamos que podía ser muy sencillo comer en la calle cualquier cosa que podríamos creer no tiene un problema, pueden existir muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque ya nos damos cuenta que influye el tiempo, influye el calor, influye la temperatura, influye si es picante, si no es picante. Todas esas cosas influyen en nuestra comida. Y entonces, en el momento de que nosotros vamos a tomar una decisión de que si se puede o no se puede, ya nos damos cuenta de que todo lo que hay afuera, que no es cocinada en una casa judía donde se cuidan las reglas, quiere decir que no nada es kasher. Y se pueden dar cuenta ustedes por qué lo digo, ¿verdad? Ahora ya lo entendemos, por qué es tan importante. Ahora, hoy quiero que estudiemos un poquito como estudian los sabios o las personas en las yeshivot. ¿Por qué digo esto? Porque vengo a leerles algo de la Gemara, de cómo viene la halajá, cómo discute el Talmud las reglas de leche y carne. Y quiero que para que entiendan la importancia que por qué también no comemos la mezcla de leche y carne. Ustedes pueden pensar, bueno, pero ¿por qué? Ya vimos por qué, porque nos cae mal en el estómago y cosas así. Y porque también Hashem así lo decidió y tenemos que cumplirlo. Pero el día de hoy vengo a traerles algo interesante y voy a irlo leyendo así como si estuviéramos estudiando en una yeshiva. Claro, está en español, no lo traje en hebreo porque pues quiero que me entiendan y me dediqué a más o menos trabajarlo. Les pido una disculpa si no está totalmente a lo mejor mis palabras no son las correctas, pero voy a tratar porque traté de traducirlo y traté de arreglarlo a una manera para que nos entendamos, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que dice, vamos a ver, esto es leyes de Basar y Bajalab y están basadas en el Talmud, ¿ok? Entonces, el motivo, ahorita vamos a ver el motivo de la prohibición de carne y leche. ¿Ok? La prohibición de ingerir comidas prohibidas, así como comer carne con leche, es un estatuto que la Torá nos obliga a cumplir y el único que sabe realmente todos sus motivos es Akadosh Baruj Hu, Boreolam, ¿verdad? Hashem es el único que sabe el motivo por qué nos prohibió esta ley.
nosotros a veces podemos creer que entendemos, pero realmente entendemos. Es difícil entender una ley así, ¿verdad? Cuando nos podemos entender de que si como primero la carne y luego como leche, sí entendemos un poquito porque la digestión se tarda mucho y la leche es más ligera y el organismo la digiere más pesada y entonces es mejor para nuestro organismo. Y entonces estas cosas así como que mejor, así las vamos entendiendo más o menos. Pero bueno, el que realmente entiende esta ley es Akadosh Baruj Hu, ¿verdad? Él es el que entiende perfectamente esta ley. Entonces vamos a ver, así como está escrito, Rabbi Shimon Ben Gamliel dice, no se debe decir no me gusta comer carne con leche, sino realmente sí me gusta y mucho. Pero ¿qué podemos hacer si Akadosh Baruj Hu Hashem nos prohibió comer? O sea, podemos decir eso. Ha de ser delicioso comer unos taquitos con carne y con queso y lechuguita y cebollita y chilito. Ha de ser delicioso. Pero no nos lo comemos, ¿por qué? Porque Akadosh Baruj Hu no nos permite comerlo. Entonces, sí, Rabbi Shimon Ben Gamliel dice, no debemos decir no puedo, no me gusta, sino que Hashem me prohibió y no me lo como únicamente porque Hashem no quiere que me lo coma. Entonces el Midrash escribe, en un futuro Leatil Labo, en un futuro no muy lejano, Hashem nos revelará los motivos del por qué la Torah nos prohibió comer carne con leche. Los motivos que la pará Adumá, ¿se acuerdan de la pará Adumá que les conté? De la vaca roja. Los mismos motivos, los motivos del chivo también que se arrojaba en Yom Kippur. En Yom Kippur se arrojaba unos chivitos a las Azazel y se retaba un chivito a las Azazel. ¿Para qué? Para confundir y que Hashem nos perdonara y que el Yetzer Hará se ocupara del chivito que le aventaban. Es un tema especial, pero bueno, así como se arrojaba, así como esos motivos, hay cosas que no lo entendemos, pero igual escribe el Eben Ezra, él escribe así, no tenemos la necesidad de investigar y preguntar los motivos de la prohibición de comer carne y leche, ya que está escondido el motivo para los sabios. De todas maneras, para entender superficialmente algunos motivos, vamos a mencionar algunos motivos para entender este tema. Entonces, el Eben Ezra escribe, es cruel que la persona cocine la carne del animal junto con la leche de la madre de este animal. Así como también es prohibido degollar a un animal y a su hijo el mismo día y tomar a la madre de las palomas cuando éstas se encuentran juntos. O sea, el mismo mitzvah de que tienes que quitarle a las palomas sus polluelos, sus huevitos, de la misma manera. Entonces, es igual, no, es muy cruel hacer esto, ¿no? Entonces, como es tan cruel hacer esto, no lo podemos hacer, o sea, mejor no, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos una gran abundancia, tenemos también tenemos también, si hacemos esto entendemos que es una crueldad, también tenemos muchísima carne y muchísima leche que no tenemos que estar pensando de que lógico no se va a cocinar la carne del cabrito en la leche de la madre, ¿verdad? Porque tenemos tanta leche y tanta carne que no necesitan hacer algo así, ¿verdad? Entonces, de todas formas, la Torah nos prohibió esto. La Torah nos da mitzvot como estas para ayudarnos a ser personas sensibles y también misericordiosas. Ahora, el Rambam escribe que había una costumbre entre las otras naciones que comían carne con leche en sus templos y en sus fiestas. Por eso la Torah lo prohibió. Y como les conté, ¿se acuerdan de esa historia que les conté de la muchacha que mi hermana llegó a su casa y que tenía la carne remojada en la leche? Y que le dijo que lo hizo porque le da mejor sabor y ablanda la carne.
no entendemos las costumbres de la gente, de los pueblos, pero así es. Entonces, como comían con leche con carne en sus templos y en sus fiestas, entonces la Torá en muchos lugares nos trata de alejar de mucho de esos temas para no allegarnos a los otros pueblos y a sus costumbres. ¿Por qué? Porque son costumbres luego paganas que traen a la idolatría. Entonces, el Kli Yakar también nos dice que la mitzvah de abstenerse de comer carne y leche es una de las mitzvot que son estatutos que su motivo no nos fue revelado. Entonces, Rabbeinu Bejayá escribe también, cuando se come carne con leche, nace en el cuerpo una especie de tontería. O sea, nos crea como una nube en nuestra persona y nos vuelve lentos. El motivo es el siguiente: la leche se produce de la sangre que hay en el cuerpo y la sangre crea la crueldad. Uno de los motivos que no es permitido comer sangre es por cuanto la sangre no sufre ningún cambio dentro del cuerpo como cualquier comida que ingresa al estómago. Por eso la naturaleza maligna de la sangre se queda en el cuerpo sin ningún cambio. Por eso también no es permitido comer la sangre, pero también habíamos dicho que la sangre, ¿qué es? La sangre es la neshama de los animales, es el alma de los animales. Y aunque la sangre sufre la transformación de leche y esta ya no es maligna para el cuerpo, de todas maneras, cuando la leche se revuelve con la carne, esta vuelve a su fuerza maligna y queda con su misma fuerza de crueldad como la que tenía desde la sangre. Y esta revoltura provoca esa tontería en la cabeza y esa adormilación en la mente y en la persona y en el cuerpo, o sea, nos atonta. Entonces, Rabbeinu Bejaya termina diciéndonos que todos los motivos que fueron dichos en la prohibición de carne y leche no son principales, sino únicamente son respuestas para aquellos que preguntan, ya que la prohibición de comer carne y leche es un estatuto que conocemos como igual como el de la vaca, que es un estatuto que no se entiende muy bien. Así Hashem nos lo manda y debemos de cumplirlo. Aunque hay muchas aclaraciones y hay muchos entendimientos y hay muchas explicaciones, el motivo principal solamente Hashem lo conoce. Pero vamos a ver, según la ciencia, es sabido que el estómago despide los jugos gástricos, los que provoca deshacer la comida del estómago, lo que habíamos visto anteriormente, y los expertos se han dado cuenta que la leche impide que los jugos gástricos hagan bien su trabajo de deshacer bien la comida, especialmente la carne. ¿Por qué? Porque ¿qué hace la leche? Es como un protector intestinal. Entonces protege y hace que los jugos gástricos sean menores, no sean tan fuertes. ¿Ok? Entonces, el motivo del Ben Ish Chai, ¿qué nos dice el Ben Ish Chai? Nos dice lo siguiente. Según la Kabbalah, la carne representa el juicio y la leche representa la misericordia. Y la revoltura de estos dos es prohibido comerlo. Así como es prohibido vestir lino y lana, que está prohibido por la Torá, mezclar lino y lana, que se llama shatnes. También es el motivo, se prohíbe mezclar carne y leche. Entonces, si se come primero la leche, que es la misericordia, sí es permitido comer después la carne, como lo habíamos visto, ya que lo que está debajo gobierna a lo de arriba. O sea, que sí está permitido comer la leche, que es la misericordia, y después comemos la carne, ¿ok? Entonces, si se come primero la carne, ¿qué pasa?
la carne gobierna y le gana a la leche, que se comerá después, y gobierna la carne, que es el juicio. Por eso debemos esperar las 6 horas para que se digiera la carne y después podamos comer la leche. Entonces, lo grave que es comer carne y leche, vamos a ver. Dice el Zohar HaKadosh, que es la Kabbalah, todo el que come carne con leche crea una capa de impureza que lo acompaña 40 días, como una forma de animal. Esto le trae muchos sufrimientos y esta demuestra su pecado y la impureza encima de él. Esto es una cosa que dice en la Kabbalah, ¿ok? Luego el Me'am Lo'ez nos dice, en Betzalel, dice, perdón, está escrito en Me'am Lo'ez, dice, Betzelem Elohim asa et Adam. Con la imagen y semejanza fue creada la persona. Todo el que come carne y leche, la imagen de Hashem es como si la rechazaras. Así como pasó con Daniel. Daniel, ¿qué pasó con él? Él se cuidaba mucho de comer siempre comida kasher y de no mezclar la carne y la leche. ¿Ustedes saben la historia de Daniel? El que fue arrojado a los leones. Entonces, él, al ser arrojado a los leones, a la jaula de leones hambrientos, estos no le hicieron nada. Porque cualquier animal salvaje no es capaz de dañar a alguien con la imagen y semejanza de Hashem. Y él se cuidaba muchísimo, muchísimo de esta ley de no mezclar la carne con la leche y kashrut. Ahora, hay una pregunta muy interesante y esto les va a gustar. Una vez ustedes me dijeron, creo que en la clase de Shabbat, cuando estábamos viendo los ángeles que fueron a visitar a Abraham Avinu, que Abraham le sirvió carne y leche, ¿se acuerdan? Creo que alguien de ustedes me dijeron, pero ¿cómo es posible que Abraham Avinu le sirvió a los ángeles carne y leche? ¿Que no cuidaban? ¿No? Entonces, es algo interesante. Abraham Avinu les dio de comer carne con leche a los hombres que estuvieron con él. Entonces la Torá nos dice, Vaikach hema vehalav uben ubakar asher asa veitem livnechem. Y tomó mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Entonces los jajamim preguntan, ¿cómo es posible que Abraham Avinu les dio de comer carne y leche a los 3 hombres, a los malachim? No podemos contestar que Abraham Avinu no cuidaba la Torá, ya que aunque la Torá todavía no había sido entregado, la Gemara nos dice que Abraham Avinu ya cumplía con toda la Torá. Entonces, si Abraham Avinu no comía carne con leche, ¿cómo es posible que los ángeles sí les dio de comer carne y leche? Entonces, hay varias respuestas a esta pregunta. Rashi contesta que así como nos dice el versículo, y tomó mantequilla y leche y el becerro que había preparado, esto nos quiere decir que primero les dio leche y luego les dio la carne. Y esto sí está permitido. Entonces, así mismo contesta el Dat de Kenim, de Baal a Tosafot, nos contesta. El Maharal de Praga también, que Abraham Avinu únicamente cumplía las mitzvot de AC, que es las mitzvot que son positivas, pero las mitzvot lota AC todavía no las cumplía, que son las mitzvot que se cumplen por abstenerse de algo. Pero la prohibición de comer carne y leche es mitzvah de lotase, es mitzvah de no harás. Pero queda muy claro que no es así, que sí les dio de comer la leche por separado, por cuanto les dio de comer carne con leche separado y no lo cocinó junto. Y esto provoca que la prohibición de comer carne con leche sin cocinarlos juntos se transgrede únicamente una prohibición que los jajamim implantaron y no según la Torá. Entonces Abraham Avinu le sirvió en la mesa la leche y por aparte le sirvió la carne. Esto quiere decir que cada quien podía servirse ya sea la carne o la leche por aparte. Entonces escribió el Steipler, el rabino, Rabbi Israel Kanievski. Él escribió, se extiende de Yerushalmi
que realmente los ángeles sí comieron carne con leche. Cuando los ángeles quisieron recibir la Torá, les contestó Hashem que no eran propicios de recibir la Torá, ya que comieron carne con leche en el tiempo de Abraham Avinu. Entonces la pregunta es, según la Torá, ¿no es prohibido comer carne con leche si estos están separados? La prohibición de la Torá es únicamente si se juntan juntos. Entonces, como Hashem les reclama que comieron carne y leche, ya que seguramente la respuesta es la siguiente: por cuanto los ángeles están conformados de fuego, en el momento que comieron la carne con la leche, se cocinó la carne con la leche y la prohibición se convirtió en la prohibido de la Torá. Es más grave el tema de carne con leche que otras comidas prohibidas, porque la Torá nos dice que es más grave que el tema de la carne con leche que otras comidas prohibidas. Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a irlos explicando. La Torá nos prohíbe cocinar comidas de carne y leche, como vamos a explicar, que resulta siendo, es más prohibido esto que la comida taref. Entonces, la Torá nos prohíbe tener provecho de la comida que se cocinó con carne y leche, y nos da tres ejemplos. Nos dice que no podemos tener provecho, no podemos cocinarla y tampoco podemos comerla. Entonces vamos a poner un ejemplo. Si ya se cocinó carne con leche, no se permite regalársela a alguien o tirarla a la calle, ya que alguien podría tener provecho de esa comida. Si no, se debe de enterrar o tirar directamente a la basura para que nadie pueda tener provecho de esa cocción. O sea, que tiene que ir directamente a un lugar donde nadie pueda tener provecho de ella. Si no, se debe de enterrar o ponerla en un lugar donde nadie, o sea, la basura o deshacerla o algo, ¿no? Entonces, si se permite tener provecho, no se puede. No se puede comer, tampoco venderla, ni regalarla. Entonces, el tema de Hanan significa Hatija Atzma Nasim Nevelá. El pedazo de carne se vuelve prohibida. Vamos a explicarlo. Cuando se prohíbe una carne por cuanto se le cayó la leche, ¿se acuerdan de todos los ejemplos que vimos? Que la carne, la leche vuelve taref la carne y ya no podemos comerla. Si esta carne no tiene 60 partes, dijimos que la cantidad de leche que le cayó, toda esta carne se convierte taref. Y si queremos anular la cantidad de leche que cayó a ese pedazo, es necesario tener 60 partes de comida. Entonces dijimos que si toca el pedazo macizo, quitamos el pedazo y ese pedazo es el que nos sirve, pero si se mezcló en toda la comida, entonces ya no podemos tener ni una, no podemos aprovecharnos de ella, ¿ok? Entonces, si queremos anular la cantidad que le cayó, necesitamos tener 60 partes de la comida para contar todo el pedazo de carne que ahí cayó la leche. Esto únicamente aplica para carne con leche, ¿ok? Solo se debe anular con 60 partes de más contra la cantidad de leche que cayó en la comida. Esto lo habíamos visto, que es permitido sentarse y comer, y si ya se mezcló y es menos del 60, te lo puedes comer. Ok. No te puedes sentar en la mesa con alguien que está comiendo comida no kosher. Tienes que poner una mejizá, una división. No se puede permitir poner carne y leche en la mesa al mismo tiempo tampoco. Si tu esposa está comiendo carne y tú estás comiendo leche, tienen que poner 2 manteles diferentes de colores o una separación totalmente en medio de los dos. Incluso por separado. Por sospecha que se vaya a comer de la carne y luego la leche, o por cuanto se pueda compartir. Si estás tú con un desconocido en una mesa, te puedes sentar un poco lejos con la precaución de que no te salpique o cosas así. Pero si estás con una distancia necesaria, apropiada, que no es
que salpique o te caiga su comida, sí se permite, porque el desconocido tú no vas a meter su comida en tu comida, no vas a meter tu cuchara en su plato, ni él va a meter su cuchara en tu plato. Pero si se conocen y es familia, pues es muy común que le robes algo que se te antojó de tu compañero, o de tu amistad, o de tu novio, o de tu amiga, ¿no? Eso sí es muy común que hagamos. Entonces, por eso tenemos que poner diferentes manteles y una mejizá en medio que te separa. Entonces, la Torah nos repite el mismo pasuk 3 veces. Lo te bashel gedi bejalabimo, que no cocinarás el cabrito en la leche de tu madre. Entonces, por eso los jajamim nos explican el motivo de la repetición es de lo importante y lo grave que es comer y mezclar esta mezcla de carne y leche, porque no podemos mezclarla, no podemos comerla y tampoco podemos sacar provecho. Entonces, el valor numérico de lote bashel, no cocinarás, suma 763 en gematria. Asimismo, suma 763 en valor numérico la palabra Isur Agilá. Vean qué interesante está esto, está precioso. La palabra Lote Bashel suman 763 en gematria. Y la palabra Isur Agilá, prohibición de comer, es 763 también. Ubishul, cocinar, también tiene 763. Veana, el disfrutar, también tiene 763. Entonces, el valor numérico de las 4 cosas de Lote Bashel, Isur Agilá, Bishul, Veana, son 763, el mismo valor numérico. Entonces queda clarísimo que no puedes ni comerlo, ni sacarle provecho, ni disfrutarlo, ni cocinarlo. Porque la misma palabra tiene el mismo valor numérico que las 3 prohibiciones cuando se repite 3 veces. Entonces, la prohibición de cocinar y tener provecho es la prohibición de comer carne con leches, especialmente de la Torah o los Jajamim. ¿Qué podemos decir? Así como mencionamos, la Torah prohíbe comer carne con leche, así como está escrito, lo te bashel gedi bejalabimo. No cocinarás el cabrito en la leche de su madre. Entonces la Gemara no se dice en este versículo y nos lo explica. La carne de mamíferos permitidos kosher con leche de animales permitidos es prohibido cocinarlos juntos, así como no se permite tener provecho de esa cocción. Carne de animales prohibidos con leche de animales permitidos o carne de animales permitidos con leche de animales prohibidos. Es permitido cocinarlos y tener provecho de esa cocción, mas sin embargo se prohíbe comer de esta cocción. O sea, dice Rabbi Akiva que carne y pollo y la ave, la Torah no lo prohíbe, sino que los jajamim lo prohibieron, así como está escrito, lo te bashel gedi bejalabimo. No cocinarás el cabrito en la leche de su madre. Entonces, este versículo viene a excluir la carne de pollo y el ave, así como la carne de animales prohibidos. Entonces, vamos a sintetizar lo que nos dice la Gemara. Resumir cómo permanece entonces la halajá, ¿verdad? Lo que ustedes me preguntaban. Lo que me preguntabas tú, Eti, creo que me preguntó, no me acuerdo quién. Para que la prohibición de comer carne con leche sea directamente de la Torá, existen varias condiciones para esto. Vamos a mencionarlas exclusivamente y más adelante vamos a explicar una por una más a fondo. Entonces, la carne debe ser de mamíferos, la carne y la leche deben ser de animales permitidos. Si la carne o la leche es un animal prohibido, la prohibición de carne o de leche no aplica, ya que la misma Torá prohíbe comer estos alimentos que son taref. Solo si estos se cocinan juntos, los jajamim implementaron algunas prohibiciones extras a las que la Torá nos prohíbe. Por ejemplo, aunque la carne sea pollo o ave, no se permite comerlo con leche.
Si no se cocinan juntos, la carne y la leche incluso se cocinaron de alguna manera que no es lo normal de cocinarlos. Los jajamín prohíben también comer esta revoltura. Entonces, son muy complicadas las leyes de leche y carne, como hemos visto. Uno de los temas más complicados del kashrut es el tema de carne con leche. Como lo hemos visto en nuestros ejemplos que hemos estudiado todos los días con las tareas y con los exámenes y con todo lo que hemos estudiado, nos damos cuenta que no es nada sencillo. Entonces, vamos a ver, darnos una idea más clara. Entonces, cualquier duda que se tenga de la halajá, especialmente en el tema con carne y leche, entonces, ¿qué debemos de hacer? Preguntar a un rab o a una persona competente, a alguien que sepa más claramente de cómo preguntar, y esa persona que es experta en el tema te lo va a decir. Entonces, sobre esto que estamos hablando, cuentan una historia, les voy a contar una historia que pasó con una mujer que llegó al shul, al Bet Knesset, a preguntarle al jajam un tema de carne con leche que había pasado en su casa. Pero el jajam no había llegado. Entonces los alumnos del jajam se acercaron con la señora para ver que le exponga a ellos el caso y ellos podían a lo mejor contestar a la pregunta. Entonces la mujer comenzó a relatar su caso y empieza como todas ustedes con sus casos, ¿ok? Metí la cuchara de leche bien limpia en una olla con la comida con carne. Los alumnos rápidamente contestaron, es una pregunta sencilla, si había en la olla 60 veces de la comida más que el volumen de toda la cuchara, la olla y la comida es permitida y la cuchara es prohibida. Si no tiene más de 60 veces, todo se prohíbe. Cuando la mujer salió del Bet Midrash con su pregunta ya contestada, se encontró al jajam y le preguntó lo mismo para confirmar la respuesta de que sus alumnos estaban correctos, ¿verdad? El jajam era más inteligente y entendió la pregunta y le preguntó a la mujer si la comida de la olla estaba caliente o fría. ¿Se dieron cuenta? Les preguntó si la comida de la olla estaba caliente o fría. La mujer le contestó que la carne estaba congelada. El jajam se rió y le permitió todo a la mujer, porque estaba congelada, no tenía problema. Estaba totalmente congelada. Entonces, que el jajam se rió y le permitió todo. La olla y la comida y la cuchara, todo estaba permitido. Los alumnos escucharon el caso y se rieron. Entonces, los alumnos habían contestado correcto o no correcto. Los alumnos no contestaron bien. ¿Por qué? Porque no le preguntaron a la señora si estaba la comida caliente o fría, ¿verdad? Entonces, había que indagar un poco más. Exacto, no podemos responder así nada más, tenemos que tener cuidado en todo. O sea, todo lo que hemos visto, aquí vemos que los alumnos, por más sabios que parecían que estaban estudiando en la yeshiva, no supieron contestarle a la señora porque ni siquiera se les ocurrió preguntar si estaba fría o caliente. Entonces, la respuesta de los muchachos había sido contestado correcto y erróneamente. Entonces, cuando vio que el jajam los engañó, porque el jajam les preguntó, ¿por qué dedujeron que la comida estaba caliente? Incluso que la leche y la comida hubiera estado caliente, ¿acaso preguntaron si la cuchara había sido usada el mismo día y hubiera sido ben yomó? Tampoco preguntaron si la cuchara había sido ben yomó. Hubiera sido diferente, porque si la cuchara hubiera sido ben yomó, la cuchara no pasa, no transmite nada. Y tampoco preguntaron si había tenido jarif o no jarif. O sea, les faltó preguntar muchas cosas. Y estos alumnos no preguntaron, no supieron. Entonces, ya si no se hubiera utilizado en las 24 horas,
el sabor de la leche impregnado en la cuchara se vuelve un sabor deteriorado y muerto, ya no vive, ya no está presente. Incluso que la cuchara había sido utilizada en las 24 horas, tal vez la señora lavó la cuchara con agua hirviendo y es como si lo hubiera hecho a galá. Entonces, no hubiera sido necesario tener 60 veces más de carne contra la cuchara. Y aparte lo que dijeron estuvo mal, ya que los 60 no se calculan contra toda la cuchara, sino únicamente con la parte de la cuchara que ingresó en la comida. Entonces, cuando los alumnos escucharon el jajam, se les abrieron sus ojos y entendieron que no es sencillo dictaminar una alajá sin haber estudiado la alajá perfectamente y analizar el caso con todos sus detalles. Y esto, muchachitos, mis niños queridos, se dan cuenta que no es sencillo estas leyes. Por eso siempre te dicen, pregúntale al rabino cuando te sucede una cosa. Entonces yo no pido de ustedes, no exijo de ustedes que sean rabinos ni posek alajá, que sean sabios en la alajá. No exijo de ustedes. Pero sí les pido que tratemos de poner atención en las reglas para que sepamos más o menos qué hacer en nuestra cocina. Para que las cosas obvias las veamos correctamente. Entonces, con esto, terminamos realmente, se puede decir, el tema de Kashrut. Hay muchísimas cosas que podemos seguir estudiando, pero con esto voy a dar concluido nuestro tema de Kashrut. Ahora sí, quiero que pongan sus micrófonos y sobre lo que estudiamos hoy y sobre todo lo que hemos visto y sobre sus tareas y sobre todo lo que hemos aclarado en nuestras clases, ahora sí quiero que ustedes me digan si queda alguna duda o podemos dar concluida nuestra clase de Kashrut y continuar con nuestro tema siguiente que sí. Yo solo me quedó una dudita. A ver. La razón, la leche, se puede comer leche antes que carne. Porque se digiere mucho más rápido que la carne. Solamente por eso. ¿Y al cuánto tiempo se puede después de comer cualquier lácteo se puede comer carne? Bueno, habíamos estudiado que depende el tipo de queso que comas y depende de qué tipo de lácteo. Los lácteos blancos, totalmente blancos, son muy fáciles de digerir. Entonces, al momento que son blancos, totalmente blancos, te puedes enjuagar la boca o lavarte la boca o comer alguna galleta o tomar agua y enjuagarte la boca y comer inmediatamente la carne. Pero si el queso es fermentado y es añejado, entonces tiene más probabilidad de ser menos digerible y tiene mucha grasa, un contenido muy alto de grasa. Entonces el organismo no lo digiere tan rápido. Entonces esos quesos, hay algunos jajamim que te dicen que tienes que esperar hasta 6 horas, pero hay otros que dicen de 2 horas a 4 horas a 6 horas. Mientras más añejado, más tiempo de espera es. Pero eso tú lo vas a decidir y eso tú lo vas a sentir como sientas el queso también en tu boca y en tu estómago. Si tú sientes que es un queso demasiado pesado, te esperas 1 hora, 2 horas, como tú sientas. Pero esta es la alajá que dan. Desgraciadamente esta alajá de la espera de leche y carne, de los quesos fermentados, no lo transmiten a la gente, desgraciadamente, porque por ignorancia. Y es muy triste. ¿Por qué? Porque el queso, mientras más fermentado, va teniendo menos tiempo más tiempo de
digerirse en el estómago. Entonces puede crear también más problemas de digestión. ¿Ok? Sí, listo. No, a mí lo único que me quedó duda, si me tomo un vaso de leche inmediatamente después me meto un pedazo de carne, se mezclan en el 100%. estómago. Mientras te enjuagues la boca, no hay problema. No hay problema. Bueno, Y lo mismo que los quesos frescos, los quesos blancos, el queso de cabra, el queso fresco, los quesos de crema, todos esos quesos que son blancos, totalmente blancos, no tienen problema y no necesitas esperar. Mientras más amarillos son y mientras más fermentados son, es cuando tienen más problema. ¿Alguien más tiene alguna duda o procedemos a terminar con nuestro tema y continuar con un tema nuevo?